Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Gracias por estar en Sin Manual, un espacio en el que justamente, yo invito a que nos borremos ese manual que nos guía la vida, borremos los prejuicios, borremos las creencias limitantes, porque muchas veces estamos llenos de estereotipos y estamos acostumbrados a seguir la moda, lo que se debe hacer, lo que los demás hacen, y Sin Manual es una invitación a vivir abiertos a muchas posibilidades y a muchos conocimientos. Entonces me encanta convertir este espacio en una ventana en la que la primera que aprende soy yo, y me disculpan el decirles eso, pero resulta o resume una necesidad de ver luces, de abrir el espectro, de abrir el compás y de entender que las cosas no pueden ser cuadradas, rectas, perfectas. Vamos a hablar de un tema interesante, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de alimentación, vamos a hablar de algunos conceptos que tal vez van a ser desmitificados por mi invitada, quien es una profesional y experta. Entonces, de una se las presento y luego entramos en materia, por supuesto. Nos vamos a México, gracias a esta era digital y gracias a la tecnología, y allí vemos en pantalla a Julia Rábago. Julia es médico, endocrinóloga, médico internista, tiene pues más de 15 años de experiencia, es madre y vive en Playa del Carmen, y la verdad que nada más lo digo y ya me imagino que eso es así paradisíaco, bellísimo. Julia, gracias por estar en Sin Manual. Ana, muchísimas gracias a ti la invitación, y sí es paradisíaco, hermoso, y se vive rico y tranquilo, lo cual creo que también nos permite a veces tener una mayor claridad mental para observar el mundo de diferente forma. Así es, qué interesante esa introducción que has hecho, porque se trata de eso, de observar, de vernos. Qué útil es a veces salir de nosotros mismos y decir, ya va, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás comportando? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás pensando esto? Y vamos a hablar de, cultura antidieta, de alimentación respetuosa, de qué es la gordofobia médica. Y bueno, por supuesto, tú como médico endocrinóloga, te sigo en Instagram, tienes unos excelentes live, unos mensajes interesantísimos que derriban un poco lo que ahora está de moda, o lo que ahora se conoce, o lo que ahora hacemos muchos. Entonces, por ejemplo, hablamos del ayuno intermitente, hablamos de no sé, esta necesidad de controlar hasta la glucosa, y entonces la gente se pone el glucómetro, y entonces cómete primero la ensalada, después te comes la proteína, después te comes el carbohidrato, de rebajar porque sí, de pensar que capaz empezamos por acá. ¿Estar gordo es sinónimo de enfermedad? Te pregunto. Buenísimo. Voy a hacer una pequeña introducción y esto que dices, ¿no? O sea, esto que venimos haciendo, realmente no lo venimos haciendo ahora, y efectivamente vivimos en un mundo en el que aparentemente hay una dualidad, ¿no? En el que ser aparentemente gordo es ser insano, o es, ¿no? Tiene una connotación como de malo, ¿no? Que además no la venden por todos lados, ¿no? Los que son gordos no hacen ejercicio, los que son gordos no se alimentan adecuadamente, los malos en las películas son los gordos, no los delgados, etcétera, ¿no? Cuando gordo únicamente es un adjetivo, y la diversidad de tallas existe desde toda la vida. ¿Sí me explico? Todos los seres humanos tienen cuerpos diferentes y formas diferentes. Entonces, cuando entramos en un modelo rígido en el que se nos simula que todos debemos ser de una sola forma, en el que todos tenemos que comer o alimentarnos de una sola forma, pues entramos en un modelo demasiado simplista, no individualizado, y que probablemente implica una serie de sesgos, discriminación, privilegios, etcétera, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver este tipo de abordajes de la salud desde un lente diferente, observando justo estos modelos que discriminan desde muchos ángulos,
Entonces podemos hablar de un modelo inclusivo y podemos hablar de un modelo que actualmente se le llama un modelo de salud en todas las tallas. Okay. Entonces, y bueno, respondiendo, Ana, perdóname, tu pregunta, por supuesto que ser gordo no implica estar enfermo. La enfermedad se presenta en todos los diferentes tamaños corporales. Ok, esta me parece súper interesante. ¿Cómo entender? Porque somos muy dados a, entre las personas, incluso sin ser médicos ni nada, dar diagnósticos, dar datos, dar tips. Entonces, si tú estás gordo, entonces estás inflamado y entonces por favor deja el azúcar. El azúcar genera más adicción que las drogas. Tienes que hacer ejercicio porque sí. Y hay todo ese bombardeo que incluso no, que genera mucha culpa en quien tiene una talla que no es la talla S, la talla M o qué sé yo. Entonces, ¿cómo trabajar eso desde ese punto de vista de ustedes? Porque tú eres médico y muchos médicos tienen esa visión y ese preconcepto y todo su ejercicio profesional ha sido basado en la necesidad que el paciente adelgace, la necesidad que la gordura ya es un semáforo en rojo que debe implicar cambios de hábitos alimenticios per se. Claro, actualmente vivimos en un mundo en el que se nos ha, eh, se ha puesto este nombre a la obesidad, y siempre que hablo yo de obesidad lo voy a hablar entrecomillado, porque per se el término obesidad ya viene, ya implica un sesgo, ya implica una violencia. ¿Sí me explico? La palabra obesidad del latín viene de obesus, que significa el que come sin parar. Entonces ya desde ahí la palabra obesidad, en lugar de decir gordo, simplemente implica un término discriminatorio en el que estamos dando por hecho que aquel que tiene un cuerpo más grande es alguien que come indiscriminadamente, o como tú bien dijiste, es alguien que necesariamente está enfermo o alguien que no hace ejercicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este modelo de salud en todas las tallas y en todos los activistas gordos, digamos, no se utiliza la palabra obesidad como tal, simplemente porque ya per se la palabra es discriminatoria. Y la cuestión es que, pues sí, vivimos en un mundo en el que continuamente se nos está bombardeando y diciendo que la obesidad es la pandemia actual del nuevo siglo, que el ser obeso es estar enfermo, ¿no? Que el tener un cuerpo grande implica que obligadamente vas a tener en algún momento una enfermedad si no es que ya la tienes. Y claro, en la misma escuela de medicina nos enseñan desde que empezamos este tipo de sesgos, y ahí es donde yo me enamoro de este modelo cuando empiezo a trabajarlo, porque me empiezo a dar cuenta que muchas veces como mismos personales de salud, como mismos médicos, no favorecemos estos sistemas de salud muchísimo más individualizados, respetuosos, en el que permitimos que el paciente se vulnere y en el que permitimos que inclusive los pacientes vivan sus enfermedades. Nadie le debe salud a nadie. Ese es un principio que tenemos que entender. Nadie de los que estamos escuchando esto, de los que estamos hablando ahorita, le debemos salud a nadie. Tenemos el derecho de estar enfermos también. Estar enfermos no significa estar mal, es simplemente una manifestación de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, por supuesto que hay mucha discriminación y mucho sesgo en el mismo gremio médico que se ha generado desde la misma preparación y desde los mismos modelos escolares en escuelas alrededor del mundo. Ajá, pero tú como endocrinóloga, llega una persona, y yo te voy a hablar justamente de esos estereotipos que uno maneja para que tú nos abras el espectro. Como endocrinóloga, llega un paciente que tiene un sobrepeso importante. De todas, su salud depende de que baje el peso, o sea, el tema de las dietas, como que se han demostrado en el mundo entero que no funcionan, pero ¿qué hacer ante un organismo que trabaja con dificultad porque tiene un sobrepeso de 40 kilos, por ejemplo? ¿Cómo desde la alimentación respetuosa o desde salud desde todas las tallas se maneja un proceso así sin lesionar, desde la compasión, desde la empatía a ese paciente?
cualquier paciente se va a atender de la misma forma. Para empezar, tenemos que entender el contexto del paciente y entender el contexto del paciente, o sea, voy a introducir esto, Ana, diciéndote que yo en la consulta no peso a mis pacientes. Si me explico, es lo primero, no se suben a una báscula, excepto que tenga un paciente con insuficiencia renal o que tenga un paciente con hipertiroidismo, cosas muy específicas en las que el peso para mí es un dato importante en el sentido de retención de líquidos o de algunas otras cosas. Realmente el peso no es algo que se haga dentro de la consulta en un modelo centrado en salud en todas las tallas. ¿Por qué? Porque el peso per se no es un buen indicador de salud, ¿no? Lo que te decía al principio, tú puedes tener un peso bajo y estar súper enfermo y tener un cuerpo grande o un peso muy alto y estar súper sano. Entonces, a lo que voy es que los mejores parámetros de salud son los parámetros bioquímicos. Los parámetros inclusive sociales son mejores de salud, ¿no? Un paciente que tiene un historial crónico de dietas, que desde los 8 años empezó a hacer dietas restrictivas y que tuvo subidas, bajadas de peso muy importante, es probable que tenga mucho más alteraciones metabólicas a la larga que un paciente que nunca hizo dieta, que siempre tuvo una alimentación incluyente, inclusiva, en donde no se le permitió estar en contacto con sus señales de hambre y de saciedad y que no tuvo estas subidas y bajadas de peso. Entonces ya desde ahí, por ejemplo, ese es un dato muchísimo más importante que el simple peso. Entonces, el abordaje, lo bonito del modelo de salud en todas las tallas, y creo que el entender simplemente los principios del modelo de salud en todas las tallas, nos permite entender por qué estos modelos tienen todo el sentido dentro de la medicina y dentro de todas las áreas determinadas en salud. Y es que estos modelos incluyen inclusividad de peso, es decir, hay que respetar todas las diferentes corporalidades y rechazar todos los estándares rígidos de belleza, ¿no? Uno de los segundos principios es mejorar la salud, lo que esto implique. La salud no únicamente es la salud física, tiene que ser la salud emocional, espiritual, tiene que ser la salud individual, ¿sí me explico? Y esto basado en las posibilidades y los privilegios de cada paciente. Entonces, dentro de la misma abordaje del paciente, tendríamos que inclusive meter factores socioeconómicos, factores de privilegio. Yo no le puedo decir a una paciente, come hummus con zanahoria, ¿no? Como snack, si el paciente ni siquiera sabe lo que es el hummus, si el paciente no tiene la capacidad económica de comprar hummus, ¿sí me explico? Entonces tiene que ser absolutamente individualizado. El entender que el comer tiene que ser un comer para el bienestar, y lo pongo separado porque claro, es distinto el bienestar que el bienestar junto. Quitar este velo del salutismo, que es el todo dirigirlo hacia estar sanos, y simplemente entender que el alimento tiene que ser para el alma y para el cuerpo, ¿sí me explico? Entonces tiene que incluir también un disfrute. Si yo estoy en una alimentación rígida, en la que estoy restringida de alimentos que inclusive disfruto, probablemente uno, no sea sostenible a largo plazo, y segundo, me genere inclusive más estrés a la larga. Y bueno, dentro de todo, el otro de los principios es, por ejemplo, este cuidado respetuoso y el movimiento dirigido hacia cada una de las personas. A veces la gente justo se cree con la posibilidad de opinar y decir, es que tienes que moverte más, cuando sin siquiera han preguntado si esa persona tiene alguna lesión previa, articular, si tiene alguna restricción física, si tiene o tuvo algún trauma en algún espacio que no sé, en el que fue discriminado de alguna forma. Entonces, es un abordaje muchísimo más detallado, muchísimo más integral, que toma mucho más tiempo. Es por eso que este tipo de modelos ni siquiera son concebibles todavía en un modelo de salud pública, por ejemplo, en el que tienes que ver a 18 pacientes en claro, 3 horas, 4 horas. Claro, claro, te entiendo perfectamente, porque tal vez sí termines quitándole, o no quitándole, a ver, que coma azúcar todos los días, pero de una manera distinta a el trato que podría dar otro médico, ¿es así? O sea, porque igual, Claro.
restringes el azúcar, por ejemplo, o no lo restringes porque es para el alma y yo, por ejemplo, amo el azúcar y entonces a veces uno dice, esto es sopa de pollo para el alma y entonces te comes, ajá, pero si yo esa sopita de pollo para el alma me la como todos los días y no sé qué y no tengo el límite porque no existe, pongamos el caso de una persona que tenga trastornos de conducta alimenticia y no existe la conexión con la saciedad, sino que estás comiendo por ansiedad, por tristeza, por depresión, porque te estás atacando a ti misma y la manera como te sientes mal, entonces es atentando contra ti. ¿Cómo combinas, cómo entra unas características así en un modelo como el que nos estás presentando, o como, presentando no, como el que tú llevas adelante y muchos otros profesionales de la salud? Simplemente dentro del interrogatorio físico, querida Ana, uno ya puede inclusive ir a trabajar estos puntos. Yo a todos mis pacientes les pregunto si han tenido conductas alteradas de la alimentación o si han tenido un trastorno de la conducta de alimentación previo, porque sería completamente ilógico yo sugerirle una alimentación restrictiva a una paciente que de por sí ya en su, ¿no? en su historial médico y en su historial de vida ha tenido trastornos de la conducta de alimentación. Lo único que estoy haciendo es perpetuando un mayor riesgo a su salud a partir de estas conductas restrictivas. Fíjate qué interesante. Entonces te voy a poner Súper interesante lo que estás diciendo. Claro, te voy a poner un ejemplo además muy claro. O sea, un paciente diabético pudo haber tenido una conducta restrictiva previamente y pudo haber tenido un trastorno de la conducta de alimentación. Una no está peleado con el otro. Entonces, si yo tengo una paciente o un paciente diabético que previamente ya tuvo conductas restrictivas muy severas, tengo que trabajarlo para empezar con alguien enfocado, un licenciado en nutrición clínica, que sepa trabajar en salud en todas las tallas y que justo ayude y apoye al paciente a trabajar esta parte del consumo, por ejemplo, de azúcares, ¿no? En particular, o de alimentos que elevan la insulina o la glucosa, desde un modelo no discriminatorio, no restrictivo y sin sesgos, lo cual implica, te voy a poner un ejemplo, decirle, por ejemplo, el día que se te antoja comer un pastel, cómelo, ¿no? Come una rebanada, intenta, si es posible, que a veces no siempre va a ser posible, comer algo antes de comerte el pastel, ¿no? Para evitar estos picos de glucosa o de insulina, ¿no? Es diferente cómo se comporta la glucosa o la insulina si yo me como un pollo con verduras y posteriormente me como la rebanada de pastel a que si me como la rebanada de pastel sola. Es diferente cómo se comporta el pico de glucosa o insulina si yo me como la rebanada de pastel sola a que simplemente si me la como inclusive con un vaso de leche, que es grasa, ¿no? Entonces, hay diferentes recomendaciones que se pueden hacer, pero quitándole esta moralización a los alimentos de que también ahora estamos moralizando demasiado también los alimentos. Es como, esto es súper malo y esto es súper bueno, ¿no? Cuando vienen los pacientes y me dicen, es que como pura comida chatarra, y yo les pregunto, ¿para ti qué es comida chatarra? Y, por ejemplo, algún paciente me dice por ahí pizza, yo volteo y les digo, bueno, tú pregúntale a un italiano si la pizza es comida chatarra o no, y se muere, ¿sabes? O sea, para ellos es Un parte de patrimonio. su cultura, parte de su comida, parte de, ¿no? Entonces, claro, otra vez entra esta parte de individualizar qué moraliza cada uno, cómo observa cada uno la comida y qué relación tiene cada paciente con los alimentos, que es súper interesante, ¿no? Porque te das cuenta de cómo la gran mayoría, Ana, desgraciadamente, tenemos una pésima relación con los alimentos en general. No los vemos como alimentos, los vemos como Sí, cosas buenas o malas. sí. Y tú sabes que te oigo hablar, Julia, y pienso en mis hijas. Tú eres madre. Qué complicado es cuando en mi casa no tengo pesa. En mi casa a mí me llenó de orgullo. Mis hijas tienen 12 años. Hace unos 3 meses una de ellas me preguntó, mami, ¿qué es la celulitis? Porque yo, de verdad, o sea, mi crianza ha sido otra y mis padeceres otros, pero yo a mis hijas las he protegido de lo que a mí no me protegieron, que tiene que ver con todo este tema de la moralización de los alimentos, de haz dieta, dieta, dieta y todo lo demás. Y me llenó de orgullo que me preguntaran, ya tan grandecita, ¿qué es la celulitis? Yo le dije, mi amor, lo que tiene mami en las piernas, eso que tú dices que rico es, que es suavecito, esa se llama celulitis.
Claro, pero están en un entorno, están en el colegio, por supuesto. tienen amiguitas y comienzan a ver, qué raro, mami, fulanita dijo que hizo una dieta, que no sé qué más. A veces uno no sabe ni cómo manejarlo, cómo protegerlas, porque empieza entonces la competencia, quién es más bonito, quién es más feo. Entonces, ¿sabes? Es duro en esta sociedad donde todas las madres no estamos en el mismo, ni siquiera los médicos. Ejemplo, todo lo que ustedes hacen versus otros médicos. ¿Cómo hacer para proteger y de alguna manera hacer que nuestros hijos estén blindados? Creo que es muy ambicioso, pero estén, wow, ya son 20 minutos. No puede ser, se nos acabó el tiempo. ¿Tienes para otros 20 minutos, Julia? Ok, entonces no sé si cerramos un poquito para no dejarlo abierto y vamos con el otro capítulo. Pero ¿cómo hacer para ayudar a nuestros hijos que no caigan en estos conceptos, en estos estereotipos? Voy a cerrarlo con hablar del respeto corporal y si quieres hablamos de este tema justo del respeto a las corporalidades en la siguiente cápsula. Ok, adelante. Eh, Esto, enseñarles que los cuerpos son diversos, que todos los cuerpos son hermosos, que cada uno de nosotros tenemos una realidad y una genética inclusive distinta, ¿no? Entonces, hablar desde ahí y hablar desde el amor y desde la compasión y desde el entender la realidad del otro, creo que es lo que nos puede ir ayudando si lo trabajamos con los chicos desde chicos, ¿no? Con los niños y niñas desde muy chicos. Hay libros que se pueden leer, hay pláticas que se pueden dar dentro de las mismas escuelas y al momento de trabajar este respeto de las corporalidades y del no hablar de los cuerpos de los demás, creo que puede ser una gran puerta de inicio hacia todo este tipo de temas sociales, morales, de discriminación, de raza, de género, que implican todo esto de lo cual estamos hablando. Y que surge desde un consultorio médico, ¿no? Muchas veces. Bueno, vamos a Mucho. despedir. Gracias, Julia. Estábamos en México, queridos amigos, conversando con Julia Rábago, médico endocrinólogo, médico internista con más de 15 años de experiencia, que lleva adelante pues este programa o esta filosofía de salud en todas las tallas. Gracias por estar ahí, gracias por Café Flor de Arauca, por acompañarme siempre en estas interesantes conversaciones. Y nada, nosotros vamos a seguir aquí grabando, ojalá que usted pueda seguir allí donde está escuchando, si no, tenga pendiente el próximo capítulo sobre este interesante tema. Gracias por estar ahí. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.